Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y plurinacional. Si ayer les contamos que Yolanda Díaz anunciaba la derogación total de la ley Mordaza, hoy les tenemos que contar que Yolanda Díaz ha mentido. En concreto, la derogación que anunció Yolanda Díaz en Estrasburgo se queda en la reforma del artículo 36 de la ley Mordaza. Así comunicó Yolanda Díaz su derogación fake. Pero ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista. El primero que desmintió a la propia vicepresidenta segunda fue Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Sumar, aunque habló de seguir negociando. Vamos a seguir trabajando para que haya un gran acuerdo con todo el pacto de investidura. Seguidamente, después del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, le quitó más épica todavía el supuesto acuerdo entre el PSOE y Sumar para derogar la ley Mordaza. Sí que vamos a abordar esa modificación de la ley que usted me preguntaba, de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Evidentemente, hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos. Y ya, por si queda alguna duda de que el Gobierno no tiene intención de derogar la ley Mordaza, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, las despeja todas. Eso conjugado, efectivamente, con garantizar el ejercicio de sus funciones. Podemos, por su parte, pide seriedad al Gobierno. Lo que sabemos por ahora es que es un anuncio, otra promesa más, que no viene pactada con los socios de la investidura y que, por tanto, pues habrá que estudiar en profundidad. El PNV, a través del presidente del partido, Andoni Ortúzar, se ha manifestado en la línea de Podemos. Estamos al tanto del anuncio, no del texto del acuerdo, que es algo bastante habitual en este gobierno. Luego está Vox, que ve la tímida modificación como un ataque a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En línea con Vox, Isabel Díaz Ayuso cree que la ley Mordaza, que hay que derogar, es la del sanchismo. En el pleno de hoy en el Congreso, Pedro Sánchez tenía previsto informar su plan de regeneración democrática con el que iba a combatir los bulos. Pero la realidad es que no ha presentado nada, salvo el anuncio de un supuesto plan de acción que elaborará junto con los grupos parlamentarios. O lo que es lo mismo, que Pedro Sánchez sigue sin presentar una medida concreta para mejorar la calidad democrática de nuestro país, a pesar del punto y aparte que anunció tras sus 5 días de reflexión. Bueno, ha presentado una medida de la Unión Europea que se puede aplicar automáticamente, pero que no es un plan, sino una serie de recomendaciones. Esto es lo que ha dicho el presidente en la tribuna del Congreso. Para defender y para fortalecer aún más nuestra democracia, para garantizar el derecho que nos mandata nuestra Constitución a la información veraz. Y nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo. En los pasillos del Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su indignación. Buenos días a todos y todas. Yo creo que lo que todas estamos viendo es exactamente la realidad. Hoy el presidente del Gobierno ha venido a este Congreso a ponerle una alfombra roja a la derecha, a un Partido Popular que es corrupto, que investigó ilegalmente a diputados y diputadas de Podemos, cuya forma de hacer política es la mentira, y el presidente del Gobierno, frente a eso, lo que ha traído aquí es un anuncio trampa. Vamos ahora al Constitucional, donde los magistrados han anulado la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE, que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Como ha ocurrido con otros exaltos cargos de la Junta, que fueron condenados en una instrucción que estuvo liderada por Mercedes Alaya, amiga del exministro y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el Constitucional vuelve a manifestar que no se puede cometer prevaricación y malversación por aprobar un proyecto de ley de presupuestos. De este modo, el Constitucional ordena a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar otra sentencia en la que quedará rebajada la pena por prevaricación y eliminará íntegramente la malversación. De este modo, el Constitucional corrige la actuación del Tribunal Supremo y diluye como un azucarillo el relato construido por el PP y la derecha mediática de que el caso de los ERE fue el mayor caso de corrupción de la historia. Como era lo esperable, el PP no ve con buenos ojos que el Constitucional corrija lo que fue la estrategia que le valió para alcanzar el gobierno andaluz. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, no le ha gustado mucho la decisión del Constitucional. Escándalo que el gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional una especie de borrador mágico de la corrupción,
un escándalo más en la España del escándalo, en la que nos tiene atrapados Pedro Sánchez. Nosotros, desde luego, ya habíamos advertido de que el Tribunal Constitucional no puede convertirse en un órgano de relectura o de segunda lectura de condenas del Tribunal Supremo. No nos vamos muy lejos de las togas porque los aspirantes a vocales del Consejo General del Poder Judicial han empezado a desfilar por el Congreso, paso previo para que el bipartidismo se reparta finalmente el gobierno de los jueces. Y como era de esperar, PSOE, PP, Sumar y el único diputado de Unión del Pueblo Navarro han dado su voto favorable para que los magistrados presupuestos por el bipartidismo sean elegidos. Lo mejor de todo es que los aspirantes han presumido de independencia judicial y casi que han dicho que no conocen de nada al bipartidismo. Por este orden, José Luis Costa Pillado, Argelia Queralt, María Pilar Jiménez Vados e Inés Herreros. Yo no me siento, desde luego, tributario de, digamos, de los grupos que me han propuesto. No tengo ningún tipo de problema en decir que me siento muy cómoda. Yo creo que la independencia, además, es un requisito básico en una democracia que se rige por la separación de poderes y además porque es que es un derecho de los ciudadanos. Esa necesidad que tenemos de defender la verdad, porque sin verdad no hay democracia, la encontrarán en cualquier sitio en el que yo participe. Vamos ahora a hablar de economía, que es la política más importante, aunque sea la que menos espacio informativo ocupa en los grandes medios. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado el cuadro macroeconómico del Gobierno, que no es otra cosa que las previsiones del Ejecutivo para los próximos años y que es imprescindible presentar antes de elaborar los presupuestos generales del Estado. El Gobierno ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española. Según el ministro de Economía, el Producto Interior Bruto de España crecerá un 2,4% en 2024 y hasta el 2,2% en 2025 y el 2% para 2026 y 2027. Este crecimiento se asienta sobre las exportaciones y el consumo privado interno, que viene a ser algo así como el gasto de las familias y empresas españolas. En el terreno del empleo, el ministro ha vaticinado que a finales de 2025 se han creado 1 millón de empleos más, que hará que la cifra de afiliados a la Seguridad Social se eleve hasta los 22 millones de afiliados, una cifra récord. Para 2027, el Ministerio de Economía pronostica que España tendrá hasta 23 millones de personas ocupadas. Este cuadro macroeconómico del Ejecutivo plantea también que España tendrá una tasa del desempleo de 8%, muy cerca del 5% de paro, que es lo que técnicamente se conoce como pleno empleo. El ministro Carlos Cuerpo, que se queja amargamente de que los periodistas y la oposición nunca le preguntan por la situación económica del país, ha sacado pecho de su cuadro macroeconómico. El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ya ha avisado al Gobierno de que no cuente con los morados si los presupuestos generales priorizan el gasto militar frente al gasto social. Este no es el camino y en ese camino va a ser difícil que Podemos se encuentre con este gobierno. De la sala de prensa del Consejo de Ministros vamos ahora hasta las playas del Saler, cercanas al puerto de Valencia, donde un vertido de alquitrán de un barco ha provocado el cierre. En concreto estamos hablando de las playas del Saler, Labre del Gos y la Garrofera, y el vertido se extiende por más de 1 kilómetro y desprende un fuerte olor. Se ha activado el Plan Marítimo Nacional para garantizar la seguridad de los bañistas que se han tenido que ir a otro lugar. Hemos sentido un fuerte olor a petróleo, hemos preguntado y ya nos han confirmado que hay un vertido de petróleo y nada, no se puede bañar, hay bandera roja y nada, una pena, cogemos las cosas y nos vamos a otro sitio. Sobre todo pues la pena que supone para el medio ambiente seguramente, no sé cuánto será de grave, pero me imagino que bastante. Pues yo la he visto negra, o sea, no te puedo decir más. Hay que recordar que esta zona sería también de las más afectadas con la ampliación del puerto de Valencia que autorizó el Gobierno de España recientemente. El delegado de Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha intentado tranquilizar a los ciudadanos. Aproximadamente es una extensión de 2 kilómetros lineales de playa. Nos encontramos con vertido que ya está varado en la arena o alguno que queda todavía en la orilla. Ahora mismo hemos activado el nivel 1, por lo cual la Generalitat Valenciana ha activado todos los medios de Traxa para que puedan cuanto antes limpiarlo. Paula Espinosa, de Compromís, lo ve con más gravedad que el concejal Juan Carlos Caballero. Desde Compromís vemos con muchísima preocupación lo que está ocurriendo en las playas del sur de Valencia y por eso hemos exigido que venga el conseller de Medio Ambiente a comparecer aquí a la sede del Parlamento Valenciano y dé explicaciones de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y el porqué. Queremos saber el porqué. Adrián Navalón, portavoz de Podemos en Valencia, se ha ido hasta las playas del Saler para denunciar lo ocurrido.
2 kilómetros de nuestra costa está llena de esta sustancia asquerosa. Cuando decimos que hay que proteger las playas de la acción del puerto, nos referimos también a estas cosas, a que no queremos playas llenas de fuego. En el ámbito internacional, Francia sigue sin gobierno y el nuevo Frente Popular está a punto de romperse después de que el Partido Socialista esté abierto a pactar con el macronismo para formar un nuevo ejecutivo. El líder de la Francia Insumisa ha roto la negociación en el Frente Popular y denuncia que los socialistas están vetando candidatos para poner a uno del agrado de Macron. De este acuerdo con el macronismo participan también el Partido Comunista y los Verdes. La última propuesta bloqueada por el Partido Socialista ha sido la de Huguette Bello, presidenta del Consejo Regional de la Reunión y exmiembro del Partido Comunista, que ha sido vetada por los socialistas y el macronismo. Mélenchon denuncia que el objetivo de Macron es secuestrar la presidencia de la Asamblea Nacional para borrar el triunfo en las urnas del nuevo Frente Popular. El líder de la Francia Insumisa se ha preguntado públicamente si está el Partido Socialista ganando tiempo para dejar que el nuevo Frente Popular se disuelva y renuncie al programa por el que ha sido elegido. Por su parte, el propio Olivier Faure, el presidente del Partido Socialista francés, ha informado que los socialistas han llegado a un acuerdo con comunistas y ecologistas para pactar el nombre del primer ministro. Nos vamos ahora hasta Sevilla con nuestro compañero Raúl Solís, que ha estado con activistas que llevan tiempo luchando para frenar la reapertura de las minas de Aznalcóllar, que se cerraron hace 25 años después del accidente ambiental más grave que ha ocurrido en Andalucía. Lo novedoso es que Izquierda Unida y Comisiones Obreras defienden la reapertura del proyecto minero. A ver qué nos cuentan a orillas del Guadalquivir. Estamos en el Guadalquivir, en este punto del río se van a verter hasta 85.000 millones de litros de aguas contaminadas procedentes de una mina de Aznalcóllar que se va a reabrir después de que hace 25 años tuviera lugar el accidente ambiental más importante que ocurrió en Andalucía. Vamos a hablar con los activistas que están peleando para evitar la reapertura de la mina y sobre todo para evitar la contaminación en el río. Aquí hay una decisión política que es que se tiene que aprobar la reapertura de esa mina sí o sí por parte de la Junta de Andalucía de ahora y de la Junta de Andalucía de antes, porque esto lo empieza el gobierno socialista en el año 2015. Sorprende mucho el apoyo de Izquierda Unida y de Comisiones Obreras, ¿no?, al proyecto. Bueno, a nosotros nos sorprende en el sentido de que el discurso del alcalde de Aznalcóllar, que es de Comisiones Obreras, de Izquierda Unida, siempre ha sido el mismo, hace muchos años. Él es minero, él trabajó de minero y él sigue pensando que la actividad minera es la solución para generar empleo en su pueblo. Nosotros no estamos de acuerdo con él, pero bueno, es una postura. Lo que sí sorprende, sobre todo en los últimos meses, es que uno ya no distingue bien si cuando habla, si no te pone un cartel debajo diciendo quién es, si está hablando del alcalde de Aznalcóllar o el presidente de la compañía minera. O sea, es que no se diferencian los discursos y eso ya sí es muy preocupante. Que una persona que se supone que es de izquierda y sindicalista, al hablar, tú lo puedas confundir con el CEO de una empresa multinacional minera, eso es muy preocupante. 85.000 millones de litros de aguas contaminadas durante 18 años de operación de la mina, esa cantidad, esa concentración de metales pesados es mucho mayor que la que reflejan los informes. No es admisible bajo ningún punto de vista que el río Guadalquivir se convierta en un río de sacrificio. No es un precio que hay que pagar, en absoluto. No se puede admitir que la minería hoy en día, con las técnicas que existen, se convierta en una minería contaminante, que paguemos este precio que pretenden que paguemos todos los municipios que estamos vinculados al río Guadalquivir. Es realmente dramático que 25 años después se vuelva a repetir el mismo episodio en el mismo lugar y con la misma mina, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido nada, como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Pero nosotros lo que reclamamos es a la propia Junta de Andalucía que retire esa autorización. Cuando el gobierno quiere meter presión para que un atentado de este calibre no vaya para adelante, pues lo hace, ¿no? Por lo tanto, instamos también a la ministra Teresa Rivera a que se mueva y a que realmente evite, impida que esto vaya para adelante. Hay que tener en cuenta que la desembocadura del Guadalquivir es una zona de marisqueo y además es la zona donde se crean los alevines de todos los peces o la mayoría de los peces del Golfo de Cádiz. Por lo tanto, si estamos ahí introduciendo una contaminación fuerte, al final va a estar pues en las gambas de Cádiz que nos comemos, en los boquerones y en todos los peces. Y al final pueden producirnos daños muy importantes, daños neurológicos, daños de funcionamiento de órganos, etcétera, etcétera. Con lo cual no estamos hablando de ninguna tontería.
Y con esto nos despedimos por hoy. Los esperamos de nuevo mañana a la misma hora y con el mismo rigor. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red, que los necesitamos todavía más. Suscríbanse en apoya.canalred.tv. Pueden encontrar el link en la descripción del video. Sean felices.